Y ahora le vamos a dar compartir. Compartir aquí, ok. Bien. Excelente. Pues bien, había una serie de informaciones que ustedes deben dominar, que deben estudiar, que deben aprender para poder manejar los conceptos, las prácticas que nosotros vamos a llevar a cabo en esta asignatura. Lo primero que yo le dije a ustedes que tienen que estudiar la historia, saber la historia del Internet. ¿Ves? Saber la historia del Internet, cómo fue ese proyecto, por qué surge el Internet, en qué década, en qué año. La computadora. La historia de la computadora. El Internet, las telecomunicaciones iba avanzando por un lado, pero la computadora también iba avanzando por el otro. Y llega un momento donde ya convergen para la conectividad. ¿Ok? Pero se sabe que las telecomunicaciones fue primero. La comunicación fue primero que las computadoras. Y luego ya, en la década de los 50, se convergen para lograr la comunicación entre equipos. Se utilizó la infraestructura de la telefonía con la infraestructura de las computadoras. ¿Ve? Entonces, luego llegan ciertas tecnologías, por ejemplo, antes se utilizaba un internet, bueno, todavía se utiliza en muchos lugares en Estados Unidos, que es el dial-up o dial-up, que es mediante la conectividad directa de la línea telefónica a un aparatico que se llama modem. El modem que va insertado en una tarjeta que se inserta en la computadora y se le conecta el cable directamente al computador y se hace un proceso de marcado. Y mientras esto está trabajando, pues la línea telefónica está ocupada. Entonces eso a veces, si tú no tienes un plan, qué sé yo, que no te corra los minutos, por ejemplo, aquí lo llaman, aquí pusieron un plan que llaman plan VIP, que tú puedes hablar todo lo que tú quieras local sin ningún costo. Eso surge por la necesidad del internet. Cuando tú utilizabas internet, pues entonces la línea telefónica estaba ocupada. Pero eso salía muy costoso y además era muy lento. Y después surge, por ejemplo, la tecnología DSL y ADSL, lo que ustedes llaman el Internet Flash, lo que ustedes usan ahora. ¿Ok? Entonces, por eso tienen que estudiar un poco la historia para que puedan entender y comprender el funcionamiento del Internet en los dispositivos hoy en día. Luego de eso, surgen lo que son los protocolos. Los protocolos que ustedes tienen que, me imagino que lo estudiaron. Los protocolos que son no es más que una serie de reglas, normas que se deben cumplir para llegar a una tarea en específico, una tarea que se quiera lograr. Una serie de reglas y pasos que se deben dar para lograr un objetivo en específico. ¿Ok? Y con eso consiste los protocolos. En cuanto a sistema informático, los protocolos son como el medio de comunicación que ellos utilizan para comunicarse de diferentes maneras. Por ejemplo, para tú utilizar el Internet, para tú tener acceso a Internet, tú debes utilizar un protocolo. Y ese protocolo tiene una serie de reglas que te van a permitir a ti interactuar en Internet. Pero si tú quieres, por ejemplo, imprimir, entonces tienes que utilizar un protocolo. Pero si tú quieres, qué sé yo, tú quieres enviar una foto, usa un protocolo. Quieres enviar un correo, usa un protocolo. ¿Ok? Entonces hay una serie de protocolos que tú debes conocer que son los que van a permitir el tráfico de información a través de la red. Bueno, pues entonces también tienes que saber qué es una red informática. ¿Ve? Los tipos de redes. ¿Ve? La red WAN, la red LAN, la red MAN. ¿Ve? Por ejemplo, esta red es muy importante, la red LAN, esta red, a ver, cambiar el asunto aquí. Esta red es la que más nosotros interactuamos, con esa que más interactuamos nosotros, con la red LAN, con la red WAN.
Entonces, la red LAN es una red de área local. Es un área restringida que puede ser, por ejemplo, un campus universitario, una oficina, un edificio, y eso tiene una infraestructura que tú debes conocer. ¿Ok? No solamente venir y que aquí, vamos a aprender tecnología de Internet. Tú tienes que aprender lo básico para luego tú poder entender cómo es el mundo del Internet, para tú luego poder saber cómo tú vas a conectar tu sistema, tu empresa vía Internet. Que tú puedes tener una base de datos en cualquier parte del mundo y tú puedes poner tu sistema que te puede almacenar los datos y tener tráfico de información. Pero tú tienes que aprender lo básico, tienes que saber por qué de las cosas para luego nosotros hacer ese tipo de conexión, que luego lo vamos a hacer. Pues bien, una red de área local, la red LAN. Yo voy a poner aquí una pequeña grafiquita. Aquí vamos a hacer lo más breve posible. Imaginemos que tú tienes un edificio, ¿ok? Y ese edificio tú lo vas a interconectar sus plantas. Entonces, ese edificio, vamos a suponer que tiene 7 plantas. Vamos a imaginar, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Aquí. Bien. Entonces, este edificio, nosotros vamos a ponerle 7 plantas. Ok, vamos a ponerle. Vamos a ver. Vamos a poner aquí, esta es la primera planta. La planta 1. Tenemos aquí la planta 2 del edificio. Tenemos la planta 3. Tenemos la planta 4. Tenemos la planta 5. Y tenemos 6 y 7, ¿verdad? Entonces, dentro de ese edificio, tú debes especificar dónde que tú vas a poner el NOC. ¿Qué es el NOC? El NOC. El NOC se pone en la parte media del edificio. NOC. Ese es Network Operation Center. El NOC. Se pone ahí. Ese es como el data center. Se coloca ahí porque ahí es donde tú vas a colocar los servidores, los switches, ese tipo de cosas. Hay otra cosa que se llama MDF, que ustedes van a investigar, que se coloca ahí también. MDF. Se coloca ahí. Entonces está también lo que es el backbone. Ustedes lo van a entender ahora, lo que es el backbone de la empresa. ¿Ok? Vamos a explicar ahora. El NOC es el centro de operación. Entonces, en cada planta tú debes tener, tienes que tener lo que se llama el IDF. ¿Ok? El IDF. ¿Ok? Le explico ahora. IDF. En cada planta debe tener eso. IDF. ¿Ok? IDF. Y bien, aquí IDF. Lo primero es, ¿por qué ponemos el data center aquí? Por múltiples razones. Una de las razones es esta. Control de acceso. Control de acceso al edificio. Yo no quiero que todo el que entre al edificio tenga contacto directo con la base de datos, con los servidores y todo eso. Lo alejo un poquito por seguridad, control de acceso. O sea, cuando tú entras al edificio, lo primero que tú vas a tener es el data center. No, lo alejamos un poco, control de acceso. Otra ventaja que me da a mí tener el data center en la parte media del edificio es desastres naturales. Viene una inundación, se llena la primera planta de agua. Y si dan los servidores y todo, se daña todo. Entonces, esto me da una probabilidad en la parte media del edificio para que me ayude un poco en cuanto a lo que son las inundaciones. Y también me ayuda en lo que es la conectividad. ¿Ok? La conectividad. Por ejemplo, los IDF, por ejemplo, son unas áreas que se seleccionan en el edificio en la cual me va a permitir a mí interconectar las diferentes áreas de dicha planta. Por ejemplo, en esta planta, la planta número 1 del edificio, ¿verdad? La planta número 1, vamos a suponer que en esa planta tenemos oficinas o está subdividida por diferentes departamentos, ¿verdad? Cada cuadrito es un departamento. Entonces, en una área de esta planta, nosotros colocamos un gabinete o un área donde nosotros interconectamos todas las áreas
de esa planta a esa esquina, que eso se llama IDF. Entonces, lo mismo sucedería con esta otra planta, que estaría subdividida por departamento, por área, y yo colocaría entonces aquí en un área, ¿cómo diría? En una área estudiada, una área estratégica, colocaría lo que es el IDF para yo entonces interconectar toda esta área de esta planta. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a hacer una conexión desde esta planta hasta esta planta, conecto estos dos IDF. Y desde aquí conecto aquí. Entonces, desde ahí llego acá. De manera que si estoy en el medio, si hay un problema hacia acá arriba, un fuego o algo, yo voy a tener comunicación hasta acá. Entonces, también sucede lo mismo. Desde aquí yo vengo interconectándome de una planta a la otra planta hasta llegar al data center. Si yo tengo un problema de ahí para abajo, todo está sigue trabajando. Ahora, si yo pongo el data center aquí y aquí hay un problema en esta planta, todo el edificio queda desconectado. Entonces, a eso que está ahí, eso que hemos colocado ahí, es lo que se le llama el backbone. Esa cablería que se conectan ahí, que pueden ser con fibra, con cable UTP o inalámbrico. También está el concepto inalámbrico, que tú puedes, ese edificio, tú puedes conectarlo con otro edificio o llevarlo al internet mediante también diferentes vías. Por ejemplo, aquí podrán entrar los routers. Tú podrás colocar unos routers aquí, un router, puedes colocar, ese puede ser un router administrativo, puedes colocar un router frontera y puedes colocar también, por ejemplo, aquí lo que le llamamos el honeypot. Podemos colocar un honeypot aquí, es como un dulcito que tú lo colocas como para la gente que te quiere hackear, para tú poderlo visualizar y ver con las diferentes amenazas. Entonces, este se coloca aquí, es el router administrativo de la empresa. Este viene siendo el router frontera, el cual a su vez te permite hacer una visualización de los posibles ataques que tú tienes. Aquí de este lado está la empresa. ¿Ok? Entonces tú puedes conectarte también vía un ISP. Bueno, tienes que estudiar, investigar lo que son los routers. ¿Qué es un router? Que es un switch. Yo lo voy a explicar. Y existen switch capa 3 también. Existen switch capa 3. Switch capa 3. Bien, vamos a estudiar los switch y los routers, pero ustedes pueden investigar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí yo puedo tener lo que le llamamos el IP. Aquí, IPS. El ISP. Vamos a ver que está el micrófono todo lo que da ahí para de una vez, ¿verdad? Mira, tú puedes tener lo que es el ISP, ese es Internet Service Provider, es el proveedor de servicio de Internet, el cual viene y te da conectividad de Internet o de alguna otra tecnología a la empresa mediante este router. Pero ¿qué sucede? Tú también puedes tener lo que se llama en informática para la conexión, lo que son plan de contingencia. ¿Ok? Plan de contingencia en caso de que el ISP, por ejemplo, la compañía que te proporciona el Internet, se caiga, tú tengas una alternativa, y esa alternativa puede ser una empresa que te proporcione, por ejemplo, un enlace inalámbrico, puede ser, o una señal inalámbrica. Entonces tú podrías hacer una especie de una señal inalámbrica y esa señal podría interactuar a tu empresa. Si se cae el ISP, pues entonces tú puedes tener conectividad con otro proveedor de servicio de Internet o otro proveedor que te permita a ti transportar los datos hacia la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Aquí tú tienes más o menos una pequeña infraestructura donde hay una serie de equipos que tú debes conocer
los diferentes planes de contingencia que tú puedes adoptar y la infraestructura tecnológica de cómo es que debe fluir tu empresa a nivel tecnológico para tú poder tener un mayor desempeño de los datos. Finalmente, tú tienes que tener contacto con ¿qué? Con el Internet. Con el Internet. Pero ¿qué tú haces tratando de buscar Internet si tú desconoces de la infraestructura empresarial? Por eso es que tenemos que tratar estos temas para luego nosotros concentrarnos con este tema del mundo del Internet. ¿Ok? Cómo yo hago que una base de datos pase por aquí, por el Internet, cómo yo hago que un programa envíe, reciba información utilizando el medio del Internet. Entonces, ahora mismo, nosotros estuvimos hablando en una intervención que tuvimos sobre las IP. Entonces, nosotros tenemos clase de IP y tenemos tipo de IP. Tipo de IP. Entonces, IP que es un protocolo de Internet. Entonces, las clases son varias. El tipo, solamente tenemos dos tipos de IP, que son las IP privadas y las IP públicas. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene eso? Para tú poder entender esto del tema de las IP y el tema de los routers y el tema de los switches, tú debes entender, por ejemplo, lo que se llama el modelo OSI. Modelo OSI. Tenemos que estudiarlo, que es un modelo el cual te permite a ti entender las capas que debes recorrer un paquete para poder llegar a su destino. ¿Ok? También existe otro modelo que se llama el modelo TCP/IP, que fue sustituido por el modelo OSI. Entonces, anote ahí, ¿qué usted tiene que estudiar para la próxima clase nosotros poder discutirlo? Estudiar y aprenderse el modelo OSI en conjunto con el modelo TCP/IP. Estas son 7 capas que tú debes estudiar y entender para tú poder desenvolverte en este mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de las redes y en Internet, para que tú puedas entender cómo funcionan las cosas aquí. Luego tienes que irte a algunos dispositivos, por ejemplo, router, switch capa 3. ¿Cómo es el funcionamiento de ellos? ¿Cómo funciona un router? ¿Para qué sirven los routers? ¿Cuál es su objetivo? Los switch. ¿Cómo trabaja un switch? ¿Para qué sirven los switch? El switch capa 3. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Los diferentes planes de contingencia que yo puedo agotar en una infraestructura empresarial que tenga conexión a Internet. Las IP. ¿Qué es un IP? Los tipos de IP. IP privada, IP pública. ¿Ok? Tienes que conocer los IDF y los MDF. Y también tienes que conocer lo que son para el tema de los monitoreos y la seguridad de la red. Tienes que saber sobre o estudiar sobre los IPS y los IDS. ¿Ok? Los IPS son sistemas de prevención de intrusos y los IDS son sistemas de detención de intrusos. Usted tiene que estudiar todo eso para entonces poder enfrentar esta materia y seguir avanzando. ¿Ok? Entonces, gran parte de toda esta información que yo les estoy mostrando en esta pequeña imagen, ustedes la tienen en la plataforma a nivel de texto. ¿Ok? Los archivos que yo le coloqué, ustedes deben estudiarlo y aprenderlo para poder entender esto. Si usted no lo estudia, se le va a complicar el tema. También va a tener como tarea descargar o ver, estudiar un video que hay en YouTube que se llama El Amanecer de la Red. Tiene 13 minutos. 13 minutos tiene. Ahí hay una serie de protocolos y de explicaciones que se hacen, la cual usted debe tomar nota. Debe tomar nota e investigar también sobre algunos protocolos, algunos funcionamientos en la red que se destacan ahí, para luego nosotros analizarlo y evaluarlo aquí en el aula, aquí vía esta plataforma. En el aula no, porque ya no estamos yendo al aula, pero tenemos que evaluar cada uno de esos protocolos y de esos funcionamientos, de esos equipos que salen ahí, de qué es una trama, qué es el firewall, qué es la IP, qué es un PIN, qué es el PIN de la muerte, qué son los cables transoceánicos, qué es la fibra óptica y todo ese tipo de cosas. En ese video usted va a poder aprender todo eso. Entonces tiene que ir tomando nota para hacer sus investigaciones. Entonces,
Una vez que usted ya tenga el conocimiento de todos estos equipos, de toda esta infraestructura, que usted conozca cómo funciona cada uno de ellos, entonces que nosotros podemos adentrarnos al mundo del Internet. No podemos comenzar de que, mira, vamos a aprender cómo funciona el Internet. No, pues tú no vas a entender nada de eso. Sí, yo vengo y conecto la máquina y chateo y ya. Pero cuando yo quiera, necesite que mi computadora se conecte a un servidor y yo quiera manipular datos por ahí, recibir datos, que mi empresa dependa del Internet, como casi todas en el mundo están dependiendo del uso del Internet para poder transportar sus datos, para hacer backup, para guardar los datos en la base de datos, para vender productos, para hacer llamadas telefónicas. Todos esos negocios de hoy en día dependen ya del Internet. El uso de WhatsApp, si no tiene Internet, no funciona. Hacer un pedido de comida, un delivery, ya tiene que tener Internet. Entonces, tú debes como informático entender cómo es el funcionamiento interno de todas las plataformas para cuando tú llegues a cualquier sitio, tú tengas ya esos conocimientos previos y tú puedas desarrollarte como profesional. A diferencia de una persona que sea un sistema y desconozca lo completo, el funcionamiento interno del Internet, cómo funcionan las cosas en el mundo del Internet, se le va a complicar y no va a poder avanzar. Entonces, yo les exhorto a ustedes de que cada uno de esos temas que yo les estoy proyectando aquí en esta pequeña imagen, que ustedes la anoten, la investiguen y se la aprendan. Que estudien sobre eso para cuando yo se lo esté explicando, estemos hablando el mismo idioma y usted no esté perdido en este mundo tan maravilloso que es el mundo del Internet, que ha abierto las puertas en todas las áreas. En todas las áreas del saber, en todas las áreas del conocimiento, el Internet que ha proporcionado que esto funcione, que funcionen las clases docentes, que los negocios funcionen. Ya tú puedes pagar los servicios de tu casa por Internet. Ya si tú no pagas por el mismo Internet, te tumban la luz, te cortan la luz. ¿Ves? Ya el Internet, señores, es una red gigante mundial que ha permitido que nosotros ya no existan fronteras entre países. Usted puede desarrollar una aplicación aquí en República Dominicana y esa aplicación se puede utilizar en cualquier parte del mundo. Tú puedes colocar un servidor en República Dominicana, que lo vamos a aprender a hacer, cómo yo convierto mi máquina en un servidor, cómo yo puedo colocar aplicaciones y bases de datos en mi máquina, y desde Internet, todo el que yo quiera o todo el que yo habilite pueda tener acceso e interactuar conmigo mediante mi computadora. No es simplemente, que yo tengo Internet, vamos a programar una clasecita para escuchar al profesor. No, es viendo el Internet desde el punto de vista de la parte de la ingeniería, ¿ok? Entonces, yo les suelto que estos temas que yo les estoy a ustedes aquí colaborando, ustedes lo estudien, se lo aprendan, para que en la próxima clase empecemos a desarrollar el funcionamiento, por ejemplo, de cada uno de estos equipos, el funcionamiento y para qué sirven las IP públicas y IP privadas, el modelo OSI, el TCP/IP. O sea, es mejor si tú estudias y tienes una orientación de lo que te estoy planteando, para cuando yo te lo explique uno por uno, tú me comprendas de una manera más extraordinaria. Así que vamos a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna interrogante, alguna duda, me la hacen ahora, y si tengo la respuesta se la doy de inmediato. Si no la tengo, la buscamos en internet. Vamos a ver, ¿quién tiene alguna? Robert, Dígame. esos términos serían para, o sea, investigarlo y nosotros aprenderlo, o tendríamos que subirle algo a la plataforma con relación a eso. Mira, la gran mayoría de eso ya está en la plataforma. Yo se lo coloqué ahí en los archivos. Lo único que hay cosas que no están ahí en esos archivos, que hay otros archivos que tengo que colocarlos. Eso es para conocimiento propio, para cuando yo te lo esté explicando, tú no estés perdido. ¿Ok? Ahora, si tú no lo haces, y cuando yo te lo esté explicando, tú vas a estar más perdido que Adán y el día de los padres, porque tú no leíste nada. Ahora bien, el día del examen, el día de la evaluación, se te va a complicar más. O sea, es un deber tuyo agarrar y anotar cada uno de los acápites que están ahí y ponerte a investigarlo, leerlo y aprendértelo. Para cuando yo te lo esté explicando uno por uno, tú no estés perdido. ¿Entiendes? Así que no tienes que mandarme por ahora, no tienes que mandarme nada a la plataforma. Simplemente leer, estudiar, para cuando yo arranque con las prácticas, porque sí hay prácticas y en esta materia se programa, que hay que hacer una aplicación web para ponerla a funcionar en Internet. ¿Ves? Entonces tenemos que entender primero el funcionamiento tecnológico de este asunto, para luego entonces ponernos a programar, subir base de datos, hacer conexiones de sistema con base de datos de Internet. Pero primero tenemos que conocer la infraestructura, el funcionamiento interno. No tienes que mandarme nada por ahora.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, Me pues, parece que los otros están silenciados. perdón. Bueno, si todo quedó claro, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a culminar esta videoconferencia. Yo la voy a colocar en la plataforma para que ustedes todos las tengan y la verifiquen las veces que quieran y entiendan de que tienen que hacer la tarea, de que tienen que agarrar cada uno de estos acápites. Son muchos, así tú lo ves, son pocos, que se ven pocos, pero cuando tú te pones a estudiarlo cada uno de ellos tiene más de 10 páginas. Y cuando tú te vayas aquí al video que tienes que ver de 13 minutos, el amanecer de la red, eso tú llenas un libro, todo lo que te dice ahí. En 13 minutos tú llenas un libro. Así que, aunque usted vea la grafiquita que está bien sencilla, hay mucha información de donde usted puede documentarse y aprender. ¿Ok? Profe, una última pregunta, perdón. ¿El video lo buscamos nosotros mismos en YouTube o usted no lo va a subir a la plataforma? Yo lo subo Ok, y se lo coloco en la perfecto. plataforma. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues si no hay más, preguntas, lo vamos a dejar ahí por el día de hoy. Y el próximo miércoles vamos a evaluarlo a ustedes con relación a lo que ustedes leyeron e investigaron cuando yo esté explicando cada uno de estos temas. ¿Ok? Perfecto. Lo dejamos ahí entonces por el día de hoy. Pasen feliz resto del día. Pues. Entonces, Bye bye.